No descarten a Dios por su forma de hacer las cosas. A menudo no encaja con nuestro plan, no encaja con nuestra expectativa de cómo Dios debe hacer las cosas. Y Él tomó a personas muy insignificantes, a María y José, e hizo algo muy hermoso, maravilloso y eterno. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, una visión detallada del nacimiento de Jesús. Al pensar en la Navidad, ¿qué es lo primero que piensan de eso? Piénsalo un momento. ¿Piensan en alguna cosa que la Biblia dice sobre Jesús? ¿O lo primero que piensan es, ¡ay, cielos, debo salir de compras! ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo estará el tráfico? ¿Cuán larga será mi lista de Navidad? ¿Quién vendrá a almorzar? ¿Cuántas personas habrá? Es decir, con sinceridad, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? De hecho, al introducirnos en la Escritura, a veces nos perdemos las grandes lecciones de Dios. Aun cuando pensamos en la Navidad en las Escrituras, pensamos en María y José y el nacimiento de Jesús y el hecho de que nació en un establo donde había ganado y que había una estrella y unos magos y regalos y pastores y al rato se nos acaba la lista. Y a menudo nos perdemos las lecciones más grandes de Dios cuando limitamos nuestro pensamiento a ciertas palabras y dejamos de preguntarnos qué hay detrás de todo esto. ¿Qué está pasando en realidad en cuanto al tema de la Navidad? Por lo tanto, quiero que pensemos en términos de una visión detallada. Y lo primero que quisiera mencionar es simplemente esto, que lo que parece ser un evento insignificante puede tener consecuencias eternas. Y piensen en lo insignificante que es esto. ¿El nacimiento de un bebé? Pues muchos bebés nacieron al mismo tiempo en esa época o en otro tiempo, pero el nacimiento de un bebé no tenía nada de significativo porque eso siempre sucedía. Y el hecho de que este bebé terminara naciendo en un establo no tendría nada significativo tampoco porque muchos bebés nacieron y no siempre nacían en casa. Y aquí tenemos a María y José viajando de Nazaret hacia Belén, un viaje bastante largo, sobre todo montados en un asno, diferente a lo que ustedes vinieron hoy. Entonces, miramos eso y pensamos, no eran personas muy importantes, así que ¿cuál es la verdadera importancia de esta Navidad? Pues, si comienzan a leer las Escrituras y se preguntan, ¿qué hay de María y José? Pues, ¿quién era José? Era otro hebreo simplemente. ¿Y entonces qué pasó? Cuando él pensaba en lo que debía hacer, la Biblia dice que el ángel del Señor se le acercó y dijo, José, y ustedes saben la historia de Mateo, este es el Hijo de Dios. Y este es el Hijo de Dios que nacerá de ti y de María. Y después siguió describiendo ciertas cosas y de repente todo cambió. Se casaron y no termina esta historia por lo que pasó después, pero lo que quiero que vean es esto simplemente. En aquellos días la persona más importante del mundo era el César, tenía control absoluto sobre todas las cosas. Si decía algo, era ley. Y sin embargo, por otra parte, en un establo, allí en Belén, estaba el más importante del mundo, no solo de aquel entonces, sino eternamente estaba el bebecito a quien llamaron y a quien Dios mismo llamó Jesús, pero él no lo sabía en ese tiempo. Y a veces las cosas que parecen insignificantes en sus vidas pueden ser muy significativas. Ponga mucha atención. Nunca descarten a Dios como alguien insignificante que hace cosas insignificantes. Cualquier cosa que Él hace es significativa. Lo que Él elija hacer en su vida es significativo. Lo que Él le diga es significativo. Dios está involucrado en nuestras vidas. Y a veces hay sorpresas.
Y esa fue una enorme sorpresa. Al principio no fue una sorpresa muy alegre y después cuando Dios les dijo, les contaré y les explicaré lo que realmente está pasando, resulta ser una historia completamente distinta. Por eso, al pensar en la Navidad, lo cierto es que lo que parecía ser muy insignificante se volvió algo que tenía consecuencias eternas. Aquel bebecito, que era Jesús, murió en la cruz por los pecados del mundo entero. Lo sepultaron, resucitó, ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre hoy por usted y por mí. Eso no fue insignificante, pero parecía serlo. Y en segundo lugar, a veces Dios usa a los impíos para lograr su propósito divino. Pensemos que Dios solo obra por medio de los creyentes, no necesariamente, porque en aquellos días, por ejemplo, Augusto César, que era el emperador en ese tiempo y gobernaba ciertas áreas en ese tiempo, y él tomó una decisión, decidió cobrar un impuesto a todos. Y todos tuvieron que regresar a sus hogares, tuvieron que volver allá a registrarse para los impuestos y entonces usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con el nacimiento de Jesús? Tiene que ver mucho. 700 años antes, en Miqueas 5:2, Dios habló a Miqueas y le dio la profecía de que nacería el Mesías. Eso fue 700 años antes de que Jesús naciera. Sí, pero ¿qué tiene que ver con esto? Simplemente nos enseña lo siguiente, que Dios estaba usando un líder sumamente impío, 700 años después, despiadado en todo sentido, y promulgó una ley, la cual era inquebrantable, promulgó una ley que decía que todo el mundo debía ser empadronado. ¿Y eso qué tiene que ver con Jesús? Tiene que ver esto. María estaba encinta de Jesús. Eso quería decir que tuvieron que irse de Nazaret e ir hacia Belén. Entonces, lo que pasó fue que María dio a luz a Jesús en Belén, no en Nazaret, pero ¿qué decía la profecía? En Belén de Judea. Y parece que eso sucedió por casualidad, pero lo que quiero que vean es que Dios usó a César Augusto para promulgar una ley que coincidía con el tiempo perfecto que Dios determinó 700 años antes sobre la venida de Jesucristo. Y es probable que María y José no sabían nada al respecto, quizás lo sabían, pero ciertamente no por medio de ellos. 700 años antes, Dios habla al mundo a través de su profeta diciendo, viene un Mesías. Piensen en eso, por ejemplo. Ninguna mujer hubiera dicho, me elegirá a mí. Fue una sorpresa total. Y además, en esos días quería decir que podía morir apedreada y todo lo demás, la desilusión y la vergüenza que José debía haber sentido pensando que ella le había sido infiel y todo lo demás. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Cumpliendo su promesa. Y recuerden esto, Dios cumple cada una de sus promesas. No hace promesas sin cumplirlas de alguna manera. Y entonces, ¿qué pasó? Él usó un hombre impío para cumplir su promesa. Dios aún sigue usando a los impíos, a veces para lograr sus propósitos divinos. No hay nada en la Biblia que diga que Dios solo usa a los justos. No dice eso. Y cualquier cosa que Él quiera hacer hará cumplir su voluntad de una manera u otra. Así que lo que pasa aquí es que un líder impío toma una decisión que coincidía con la promesa de Dios que fue profetizada de traer a Jesús al mundo en el momento preciso. Y a menudo Dios hace su obra más grande mediante la persona menos esperada. ¿Qué sabemos acerca de María? Era una desconocida, solo una joven hebrea. ¿Y qué hay de José? Él no tenía nada de importancia. Por lo tanto, al pensar en nosotros mismos, hay muchas personas que piensan, soy un don nadie, mi vida no tiene ninguna importancia. ¿Cómo es posible que le sea útil a Dios? Pues María y José podían haber dicho eso mismo, es más, nunca lo hubieran creído, pues Dios no haría eso en mi vida. Por eso es que el ángel vino a José y le dijo, José, y le dejó muy claro quién era el que le hablaba y exactamente lo que iba a suceder.
Y al pensar en su propia vida, no tiene que pensar que es un don nadie. Ellos no lo sabían y probablemente ninguno de sus vecinos lo sabía. Nadie hubiera sospechado que María daría a luz al Hijo de Dios, el Mesías. Eso hubiera sido totalmente increíble. No descarten a Dios por su forma de hacer las cosas. A menudo no encaja con nuestro plan, no encaja con nuestra expectativa de cómo Dios debe hacer las cosas. Y Él tomó a personas muy insignificantes, a María y José, e hizo algo muy hermoso, maravilloso y eterno. No subestimen lo que Dios puede hacer y cómo puede hacerlo, por el hecho de no encajar en nuestro plan o con nuestra opinión sobre cómo Él debe actuar. A veces nos perdemos la voluntad de Dios por no pensar que Dios actúa en cierta manera. Por lo tanto, recuerden, Él hace su voluntad a su manera, y al recordar mi propia vida pienso, Dios, yo nunca me hubiera percatado de eso, nunca hubiese escogido eso. Pero a menudo la gente se menosprecia a sí misma y dice, ¿cómo podrá Dios usarme a mí? No significa que vaya a dar a luz otro Salvador, no lo necesitamos, pero significa esto. Significa que Él puede usarlo de una manera, vean esto, si me escuchan, díganme, para darle nacimiento espiritual a alguien con quien usted comparte su fe y sean salvos. Y entonces Él cambia, vean esto, Él lo usa para cambiar su destino eterno. Por eso es que compartir su fe con otros es importante. No subestime lo que Dios quisiera hacer en su vida. Y cuando pienso cómo obra Él, no podemos determinar el valor de una persona por su entorno. Ahora piensen en esto. ¿Qué rodeaba a María y José cuando nació Jesús? Les diré, vacas, cabras, ovejas, el olor, aquel aroma apestoso, el olor a paja y todas las cosas que habría en un establo. ¿Me está diciendo que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo el Salvador, iba a nacer en un lugar así? ¿Qué nos dice eso? No estimemos por su entorno el valor de una persona. Aquí tenemos al Salvador del mundo por toda la eternidad. ¿Y dónde permitió Dios que naciera? En un establo, con ovejas, cabras y vacas. Y el olor de todo eso. Y además de eso, un bebé envuelto en pañales no era gran cosa. Y después, ¿dónde lo acostaron? En un comedero para los animales. Un momento, ¿quiere decir que el Hijo de Dios? Quiere decir que aquella persona divina, Dios va a dejar que nazca en un establo con el olor de ovejas y paja y envolverlo en pañales y de todos los lugares donde pudo haberlo puesto, lo recuesta ahí donde comen los animales. Dice que Dios haría eso, sí. Ahora vean esto. No subestimen lo que Dios va a hacer en su vida si le obedecen. Y la parte más importante de esa frase es si le obedecen. No lo subestimen. Usted dirá, ¿significa que Él va a hacer algo famoso en mi vida? No necesariamente. Escuchen, lo único que importa no es su condición social. Lo que importa es su relación personal con Dios. Y hay muchas personas, por ejemplo, que el mundo jamás conocerá hasta que lleguemos al cielo. Vean esto, que son famosas a los ojos de Dios, que vivieron una vida piadosa y una vida santa, que tuvieron hijos y nietos, que vivieron santa y piadosamente. Es decir, no subestime lo que Dios está dispuesto a hacer, y a menudo nos menospreciamos tanto que ni siquiera podemos escucharlo, porque ya hemos decidido lo que Dios va y no va a hacer. Al entrar en el establo y al mirar aquel entorno, ¿quién hubiera creído jamás que ahí en carne humana yacía el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios? ¿Quién hubiera creído eso? Entonces, al pensar en eso, pienso que Dios a menudo da sus revelaciones más grandes a personas que podrían ser de baja condición social. Así que quiero que vayan un momento, por favor, al 2º capítulo de Lucas, y entonces Jesús ha nacido, y ahí se encuentran los tres,
Y mientras esto sucede, en el 8º verso del 2º capítulo de Lucas, escuchen esto. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Él pudo haberlo dicho a muchas personas, pero lo dijo a un grupo de pastores. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será, escuchen, que será para todo el pueblo, que será para todas las personas, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, el Mesías. Y en español en esto, Cristo el Señor, el Mesías. El Mesías en esos tiempos quería decir increíble. Es decir, el Mesías les ha nacido a ustedes hoy en la ciudad de David, el Mesías. El tan esperado Mesías, el que hablaban por miles de años. ¿Cómo podía hacerlo? Esto servirá de señal para que no se equivoquen. Hallaréis, vean esto, os ha nacido un Salvador, el Mesías, y vosotros hallaréis al niño. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el Mesías sea un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores, vean esto, se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. ¿Entendieron el mensaje? Pasemos pues, no dijeron, pasemos a cenar, a almorzar, a desayunar y nos encargaremos de esto mañana. Pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Quiénes eran ellos? Un grupo de pastores, unos pastorcillos, un grupo de niños pastores. Y estaban afuera haciendo lo que normalmente hacían. Velaban y guardaban, como dice, las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y mientras estaban sentados hablando entre ellos, quizás de repente los rodea una luz inmensa, brillante e indescriptible. Y la Biblia dice que por ese motivo tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Os ha nacido en la ciudad de David, sabían exactamente que estaba hablando de Belén, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, el Mesías ha nacido. Primero que todo, no se hubieran imaginado que el Mesías tuviera que nacer. Probablemente esperaban que viniera de otra manera un Mesías. El Mesías ha nacido, que es Cristo el Señor. Y escuchen lo que pasó. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, ahora mismo, dejen la vara, vayamos directamente, olvidémonos de las ovejas, vamos a averiguar esto, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vean esto, creemos que algo ha sucedido, y el Señor nos lo ha hecho saber porque el ángel lo anunció. ¿Por qué habló Dios a un grupo de pastores? Probablemente porque eran jóvenes que creían la palabra de Dios, que buscaban al Mesías. Muchas personas en aquellos días lo buscaban al Mesías. Probablemente eran jóvenes de fe. Y probablemente eran jóvenes que Dios sabía que creerían en lo que vieron y vean esto, que tenían valor para contar lo que estaban a punto de ver. No les dijo un montón de personas a una cantidad de jóvenes o ancianos que dirían, oh, nadie creerá eso. Dijeron, vamos a ver esto que el Señor nos ha dado a conocer. Vinieron pues, escuchen, vinieron pues apresuradamente. No perdieron el tiempo diciendo, iremos mañana. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José, quizás buscaron y llamaron a la puerta de varias casas o lo que haya sido, y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, ¿qué hicieron?
Volvamos al cargo que desempeñaban como pastores. ¿Cuál era? Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron, o sea, lo dijeron a no pocas personas, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Ahora vean esto. ¿Habrían sido ustedes como uno de los pastores que querían contar lo que habían escuchado, lo que habían experimentado y lo que habían visto? ¿Piensan que aquel grupo de pastores hubiera escuchado y visto lo que vieron para después decir: está bien, oigan, ¿qué pasó con las ovejas? No podemos dejarlas, volvamos por ellas? No, les dijeron a todos, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se maravillaron? Porque lo decían con entusiasmo, con emoción. Es decir, creerlo. Estábamos allá afuera velando y guardando nuestras ovejas, charlando al fuego, y de repente se iluminó el cielo, apareció el ángel, y esto fue lo que nos dijo: dejamos nuestras varas y partimos inmediatamente. Esto es lo que hemos visto y escuchado. Ustedes tienen que creerlo. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Así que les pregunto, ¿a quién le han contado últimamente sobre el día que usted fue salvo o el momento que fueron salvos? ¿A quiénes le han contado? ¿A quién le han dicho en esta época navideña? La Navidad es una idea maravillosa, pero lo más importante de la Navidad es que Jesús me salvó. Él perdonó mis pecados, y cuando ponemos el arbolito yo pienso en la cruz. Cuando ponemos las luces pienso que Él es la luz del mundo. Y cuando pienso en regalos pienso que Jesús es el regalo más grande. Es decir, ¿a quién le ha dicho usted algo sobre Jesús en lo que va de esta Navidad? Sé que les han dicho a las personas lo que quieren para Navidad. Y han dicho a algunas personas lo que ustedes quisieran tener para la Navidad, personalmente. O les ha dicho a algunos lo que van a regalarles en Navidad. Han dicho muchas cosas acerca de Navidad. Pero ¿qué les ha dicho sobre el don revolucionario y maravilloso que usted recibió mediante la persona de Jesucristo? ¿A quién le ha contado eso? Y la Biblia dice que ellos no podían esperar, les contaron a todos lo que podían. Y la gente se maravillaba. En ninguna parte dice, y después de eso, la gente acudió. La gente acudió al pesebre a verlos. Querían verlo, querían decir que lo vieron. Sé que es verdad. No, solo se maravillaron. Ahora vean esto. Quizás usted esté aquí en esta hora, o quizás está viendo esto por televisión, o quizás esté escuchando la radio, y ha escuchado la verdad del Evangelio de Jesús y su nacimiento y lo demás. Usted hará una de dos cosas. Si está aquí y hace lo que hizo esa gente, se irá maravillado, se olvidará del asunto. Si lo está viendo por televisión, hará una de dos cosas. Tomará su relación con Dios en serio rápidamente y recibirá al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Quizás le venga a la memoria este verso: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás lo ha escuchado muchas veces y está dispuesto a decir: Señor Jesús, he pecado contra ti, te pido que me perdones, quiero ser parte de tu vida y te quiero en mi vida, te estoy pidiendo que me perdones, te estoy diciendo que me salves y te rindo mi vida hoy, ahora mismo. Esa es la decisión más sabia que puede tomar. Mire, cuando surja el tema de Jesús, tendrá que decidirse. Y cuando pienso en lo que hace la gente, ellos escuchan y creen y sus vidas son transformadas. O escuchan, apagan el aparato y salen a la eternidad sin Cristo.
O usted puede ser suficientemente sabio para pedirle a Jesucristo que perdone sus pecados, no importa dónde se encuentre. He oído personas ser salvas en toda clase de lugares. Un hombre me dijo hace poco, un doctor iba rumbo a su consultorio esta madrugada. Dijo que al escuchar la radio se sintió compungido por su vida y su forma de vivir, y dijo, me detuve al lado de la carretera, apagué el motor del carro y fui salvo ahí mismo. Y cuando fui salvo supe que Jesús había perdonado mis pecados, encendí el motor y seguí hacia el consultorio. Cuando llegué tuve que decirle a alguien lo que había hecho. Y me dijo, pastor, le estoy contando esto porque quiero que sepa que algunos por acá estamos escuchando y está haciendo una diferencia en nuestras vidas. El asunto es este. ¿Qué hará? No que no hará, sino qué hará ahora. Si no es salvo, olvídese de los decorados de Navidad y lo demás. Si no es salvo, está perdido. Y si quiere ser salvo, puede ser salvo ahora mismo, donde quiera que esté. Diciéndole a Dios, creo en el testimonio de las Escrituras, te pido que perdones mis pecados porque dijiste, si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y Dios, he sido tan impío, por tu misericordia te pido que perdones mis pecados en base a lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Me perdonas? Sí, Él lo perdonará. Padre, estamos tan agradecidos porque nos amas como lo haces y nos das la oportunidad de ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Muchos piensan que la Biblia es tan aburrida, que ya no es relevante, que nos enseña que ya no podemos divertirnos. Pero la Biblia es un libro para mi vida. ¡Tu vida! ¡Nuestras vidas! A mí me da perspectiva. Es satisfactoria. es histórica. La palabra de Dios para nosotros. No solo está aquí. Él está aquí, así que lee el libro escrito para ti. Para nosotros. Para nosotros. Para nosotros. De Dios. La Biblia, Principios de Vida, de Ministerios en Contacto. ¿Estás casi listo? Sí, papá. No te olvides de llamarnos cuando llegues. No, papá. Tengo algo más que quiero que te lleves. Hijo, esto es lo más importante que puedo darte. Dios solo quiere lo mejor para ti. Quiere que pases tiempo con Él todos los días. Así lo haré, te lo prometo. Estoy muy orgulloso de ti. Ser más como Cristo cada día y reflejar su gloria es una aventura que dura toda la vida. Seremos semejantes a Él. Un nuevo folleto del Dr. Charles Stanley. Obtenga su copia gratis hoy. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.